Los libros uno y 2 de los símbolos secretos de los Rosacruces de los siglos XVI y XVII fueron editados en 1785 y 1788 respectivamente, bajo los auspicios de la Orden de la Rosa Cruz de Oro del antiguo sistema. Los autores que se han ocupado de la historia del rosacrucismo hacen remontar a esta orden cuando menos al siglo XVI, citando entre otras personas, grandes iniciados, a Michael Mayer, que dice que en 1570 la orden de los sabios o de los magos empezó a llamarse Orden de la Rosa Cruz de Oro. Por su parte, el doctor Robert Flood, por la misma época, dice que esa orden en realidad estaba constituida por dos ramas, una dedicada a la alquimia, la Orden de la Rosa Cruz, y otra dedicada a la teosofía, a las cuestiones místicas y filosóficas, era la Orden de la Cruz de Oro. Y desde entonces la fase práctica y la fase espiritual, la fase material y espiritual de la orden, se han manejado en forma paralela. Lo ideal sería que siempre se manejaran, como en la actualidad, en forma conjunta. Hay referencias a la Orden de la Rosa Cruz de Oro del año 1621, 1623, 25, 30, 32, 60 y tantos, no recuerdo exactamente. En 1710, Samuel Richter, bajo el seudónimo de Sincerus Renatus, Sincero Renacido, publicó las reglas que seguían los iniciados de la Orden de la Rosa Cruz de Oro. Se sigue hablando de esta institución en 1715, 1738, 1757, etc. Sin embargo, ha habido críticos muy severos que han dicho que en realidad este libro no data de los siglos XVI y XVII, que es un libro moderno, o sea, es del siglo XVIII, y que se le puso ese título para llamar la atención y para impresionar a los lectores. Dice que fueron inventados todos los símbolos que aparecen en el libro en el siglo XVIII. Y que además la Orden de la Rosa Cruz de Oro no es una orden, o no era una orden verdaderamente Rosacruz, sino que era una orden masónica, porque los tres primeros grados de la institución se basaban en los tres grados azules de la masonería de aprendiz, compañero y maestro. Y que de hecho nunca existió la Orden de la Rosa Cruz, que era una idealización de la espiritualidad esotérica, que no hay pruebas fehacientes de que haya habido Rosacruces que se reunieran en aquella época, y que todo esto ocurrió ya en forma muy tardía, más de un siglo después, cuando unos vivales, gente que se aprovechaba de la efervescencia de los nuevos grados de la masonería que estaban surgiendo por encima de los grados azules, y crearon la Orden de la Rosa Cruz de Oro del antiguo sistema, que tampoco era antiguo, decían ellos. Todo esto era algo completamente nuevo para engañar a los incautos que se afiliaban a la institución. Dejemos entonces este enojoso y triste asunto, porque pues siempre hay que ceñirnos a lo histórico más que a lo tradicional. Lo tradicional consta de muchas leyendas, de muchas narraciones, pero mientras no sea corroborado por la historia, sigue siendo algo completamente
legendario y simbólico. Ellos dicen que la Orden de la Rosa Cruz es invisible, que es puramente espiritual y que nunca existió ninguna institución Rosacruz en el plano físico. Hablemos entonces de algo que escribió el hermano Julius Frederick Sachse, o no sé cómo se pronuncia, Sachs. Él se decía descendiente de una colonia Rosacruz que se estableció en Efrata, Pensilvania, en el año de 1694. Escribió este hombre 3 libros que tratan acerca de esto. En resumen, es que un grupo de rosacruces que venían de la logia Jacob Bohm o Jacobo Boheme, huyendo de la intolerancia religiosa que en aquel tiempo existía en Europa y sobre todo en Alemania, tanto por parte de los luteranos como de los calvinistas, buscando libertad, pero también establecer una comunidad Rosacruz fuerte. Zarparon de Rotterdam, llegaron e hicieron escala en Londres, en donde recibieron apoyo financiero de un grupo Rosacruz, que era la logia Filadelfia, era dirigido por la soror Jane Lead o Lide, no sé cómo se pronuncia, se escribe Leade, y enfilaron a Norteamérica. Llegaron en junio del año de 1694. Ahí había ya otros Rosacruces, pero no había una organización propiamente Rosacruz. De hecho, se dice que lo que ahora es la ciudad de Filadelfia lleva ese nombre en honor al grupo Rosacruz Filadelfia de Londres. Los instaron a que se establecieran en Germantown, eran alemanes, y lo hicieron ahí, y también en Efrata, establecieron Efrata. Efrata significa, o es el nombre original de Jerusalén. En Efrata, Pensilvania, se establecieron y fíjense qué interesante. Ahí se comenta que los Rosacruces establecieron o fundaron la primera fábrica de papel, una imprenta, un herbario para curar con plantas europeas a los enfermos, establecieron también un observatorio, crearon y fundaron iglesias, escuelas, un centro cultural muy importante. Y lo más interesante de todo esto es que es algo demostrado. Incluso han salido reportajes en History Channel acerca de esta comunidad Rosacruz que se estableció ahí en Pensilvania. Los edificios todavía existen. Y la familia Sachse o Sachs tiene pruebas documentales, instrumentos que se usaron en aquellos tiempos por parte de los Rosacruces. Cuando Harvey Spencer Lewis se inició en Tolosa y luego fundó la orden en 1915 en los Estados Unidos, los descendientes de esta colonia fueron y estuvieron presentes en la fundación del nuevo ciclo, del segundo ciclo de la orden, porque el primer ciclo fue cuando esos Rosacruces dirigidos por el maestro Kelpius se establecieron ahí, en la costa este de los Estados Unidos. Bueno, en aquel tiempo todavía no eran los Estados Unidos. Estos Rosacruces florecieron durante mucho tiempo hasta que llegó la guerra de la revolución e independencia de las colonias para
sacudirse el yugo británico y muchos patriotas pertenecieron a esta colonia Rosacruz, entre ellos Benjamin Franklin y Thomas Jefferson. Tenemos también, entre otras, se los muestro después, la Rosacruz que usaba el gran maestro Kelpius y que se le llevó a Harvey Spencer Lewis para que la portara también en las ceremonias ritualísticas de la orden. Algo extraordinario sucedió posteriormente y fue lo siguiente. Entre los papeles de la familia Saxe o Sach había documentos muy valiosos desde el punto de vista esotérico, pero ahí se encontró sobre todo, Fratre y Sorores, un libro. Estas son copias del libro. Un libro de 30 páginas. Un libro manuscrito. Y este libro, ¿qué creen? Es el antecesor de los símbolos secretos de los Rosacruces. ¿Qué significa esto? Pues que el libro de los símbolos secretos sí es antiguo, sí es del siglo XVII, cuando menos. Tenemos constancia de que esta plancha es del año de 1655. Vean esta plancha. Habla de la Rosacruz. Noten que es exactamente la misma plancha. Es de la Virgen Sofía. Y ahí está. Este documento estaba entre los papeles de la familia Sachs y se decía que había pertenecido al gran maestro Kelpius, que fue el que dirigió la expedición con rumbo a Norteamérica. Son más de... son 30 páginas de un libro manuscrito, no salió de la imprenta. Es un libro que surgió de los iniciados y está escrito a mano. Y aparecen todos estos símbolos, queridos fratres y sorores. Todos estos símbolos se encuentran, no a colores, ya vimos, y de una forma un tanto más rudimentaria, porque es el prototipo de este libro. Este es un libro original. Es más, esta plancha, Mons Philosophorum, se menciona en las bodas químicas de Christian Rosenkreuz, en donde el autor supuestamente dice que había excavado su morada en una montaña. Y ahí está. Una montaña en forma triangular y la morada está excavada. Ahí en el centro está Christian Rosenkreuz. Hace mención a esto también Eugenio Silaletes y el mismo Robert Flood. Posteriormente hablaremos más acerca de todos estos documentos tan trascendentales e importantes. ¿Cuál es la conclusión, fratres y sorores?
Número 1. Aunque les pese a los críticos que en un principio repudiaron y quisieron refutar las afirmaciones que hemos hecho. Este libro es original y auténtico, y sí se remonta a los siglos XVI y XVII. ¿Y qué más? Si la comunidad en Efrata, Pensilvania, tenía este libro y la logia de Berlín, en donde estaba la principal sede de la Orden de la Rosa Cruz de Oro, tenía las mismas enseñanzas, eran, por así decirlo, las monografías de antes. No son de 1785 y 1788, como dicen los críticos. Es un texto que se remonta a la antigüedad. Entonces eso significa que la orden que permaneció en Alemania era auténtica y no era de nuevo cuño y no era una creación masónica. Existía esa orden con dos ramas, cuando menos hasta aquí hemos visto eso. Una que se estableció en Norteamérica y la otra que siguió y que posteriormente editó este libro en los años 1785 y 1788. La orden es así de antigua. En el siguiente video veremos qué cosas tan extraordinarias se descubren en este libro y qué diferencia había entre la logia establecida en Norteamérica y las logias de la Orden de la Rosa Cruz de Oro que estaban en Alemania, Austria y otros países.